Buenas noches, este miércoles ya estamos listas en Off the Record. Por supuesto, el tema más importante del día es el proceso interno de Morena. Hablaremos de él un poco más adelante. También vamos a hablar de lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la interrupción legal del embarazo, que es importantísimo para el país. Pero vamos a empezar con un tema local y es la manifestación de la que seguramente usted se enteró, que sucedió este martes por la noche en Puebla, precisamente en la zona de la Tliscayot, en el CIS, donde está, digamos, una de las sedes del gobierno del estado, en contra del maltrato animal, una manifestación que se terminó saliendo de control, horas, casi 11 horas de bloqueo de la Tliscayot. Afortunadamente la abrieron temprano para que todos pudiéramos llegar a trabajar y también para que pudieran llegar a los hospitales y centros comerciales que están en la zona. Le doy la bienvenida esta noche a Alejandra Gómez Maquia, directora de la revista Dorcia. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Viri? Y a Magareli Hernández, reportera de Ambas Manos. Y más tarde se va a integrar con nosotros Marisol Calva para poder hablar también de los temas del aborto. Pero, Maggie, empezamos con el tema de la manifestación que se dio después de que pues ya van 3 casos más o menos, digo, los más escandalosos, de maltrato animal que queda además videograbado, ¿no? Sí, recordemos que en Puebla, bueno, buenas noches, Ale, Hola, Viri, Mara. gracias por la invitación de nuevo al programa. Pues efectivamente, en Puebla han pasado muchos casos de maltrato animal, pero digamos que lo que provocó esta manifestación fueron 3 casos recientes que pues sí causaron mucha indignación. Uno es el caso de Huellitas, una perrita que fue pues torturada y asesinada por una menor de edad, además en el municipio de Huauchinango. Después está el caso de Muñeca, una perrita que al parecer pues sufrió pues abuso sexual, también cometido por un niño de aparentemente 12 años. Y el otro caso más reciente es el de Enedina, la perrita que fue arrojada desde un 3er piso, que incluso el video se hizo ahí viral en redes sociales. No sé si tú tuviste la oportunidad de verlo, Ale, pero pues se los narro un poquito. La perrita está ahí acostada fuera del departamento. Un tipo sube y de la nada le empieza a pegar a la perrita, la azota contra la pared y luego, como desquiciado, la lanza desde el edificio que aparentemente era el 3er piso. Un veterinario rescató a la perrita, fue intervenida quirúrgicamente y pues al parecer ya no hay riesgo de que pierda la patita porque estaban diciendo que se la iban a amputar. Esos fueron los casos, digamos, que provocaron esta manifestación, porque fue como de ya, o sea, porque hay mucho maltrato animal aquí en Puebla, aunque la Fiscalía se ha dado a conocer casos en los que el maltrato animal se ha esclarecido, pero no todos llegan a la cárcel como todos quisieran, ¿no? Hay muchos casos que se solucionan por vías alternativas, porque una, no hay denuncias, o dos, porque a veces las personas que denuncian ni siquiera son los dueños de los perritos. Entonces, ayer una organización ambientalista convoca a Animalista, ¿no? Convoca una protesta ahí frente al CIS y pues bueno, todo se sale de control. La verdad yo no estaba por la zona, empecé a ver los tweets que empezaban a alertar que había caos ahí en la vía Tliscayot por la manifestación, y después nos enteramos que pues bueno, en la manifestación estaba Arturo Islas, que él fue el que asusó al parecer a la gente, que pues yo no sé si tenían idea de por qué exacto, o sea, por qué casos en específicos estaban ahí manifestando. Después querían trasladarse a Casa Guayo, o sea, hubo choques, Luego la casa particular del gobernador. Quería saber dónde vivía el gobernador, exacto. Y pues bueno, después el señor muy tranquilo se regresó a la Ciudad de México, porque hay que mencionarlo, él no es de aquí, de Puebla, se regresó a la Ciudad de México, el plantón fue levantado y bueno, yo no sé si esto es un punto bueno o malo, pero hoy, o sea, horas después de esta manifestación, la Fiscalía anuncia que ya detuvieron al responsable del maltrato animal cometido lo detienen en el Estado de México, ¿no? Él ya estaba ubicado porque ya se había dado a conocer que ya, o sea, los vecinos lo identificaron como residente de ese fraccionamiento, ya se tenía su nombre y tenía tatuajes pues que lo identificaban ya sin error, sin muy temor a particularmente, duda. exacto. Entonces, a mí me pone a pensar esto, a ver, la manifestación tuvo muchos comentarios pues negativos por todo lo que desencadenó, ¿no? Pero si era necesaria o no, porque a ver, horas después lo detienen, o sea, Fiscalía ya sabía dónde estaba, era necesario que pasara esto para que lo detuvieran. Tiene otra detuvieran. autoridad que no es del Estado. Digo, yo creo que si fuera en Puebla se dices, o sea, se dio una instrucción de o lo detienen o lo detienen, pero como ya se trata del Estado de México, o sea, no, tampoco, bueno, no existen las casualidades, ¿no? Tal vez hubo un poco de presión nacional en términos generales por hacer algo,
pero bueno, lo detienen allá. ¿Tú viste la manifestación, Ale? O sea, medio yo pesadito el supe asunto. ayer que iba a haber manifestación. Ajá. O sea, la verdad, el tema de... Yo amo a los perros, me encanta, no me considero animalista, no humanizo a los animales. Claro que marcharía si me matan a mi perro, por supuesto que me iría ahí a inmolar enfrente de sobre todo de la fiscalía. Lo que sí yo no entiendo es que, que se pongan a quererle reclamar al gobernador cuando el gobernador realmente ha tenido, y ha sido creo que de los gobernadores que más apoyo ha tenido en el tema de la protección de los animales, porque lo hemos visto, no es reciente, que lleva varias semanas en algunas conferencias da pues obviamente su opinión y exhorta a que las autoridades, la fiscalía pongan cartas en el asunto. Ya se resolvió este tema. Lo que molesta un poco es que de pronto obviamente surge el tema de politizar un todo movimiento, lo quieren ¿no? politizar. O sea, ya estaban diciendo que si Vero Vélez tenía algo que ver, reventarle el tema al gobernador, bueno, o sea, cosas que a lo mejor son nada más, obviamente, especulaciones. Sin embargo, este tipo de movimientos pequeños, liderados por quién es este señor, yo en mi vida lo había escuchado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí entendería que, por ejemplo, esta niña Elena Larrea, la de los caballos, la de Coacolandia, saliera a hacer un desmadrito a las calles, y bueno, ella es una figura que todo el tiempo está tuiteando y es una gran activista de rescate de los caballos. Pero este personaje, que ni es de Puebla, viene acá, ¿con qué propósitos? Sí. Sí es un tema muy sensible, porque nuestras mascotas son parte de la familia, evidentemente, pero para una manifestación. Y como dices, en el lugar, ¿no? No, y además, ¿saben qué? Que empieza con el tema de, no el maltrato animal, pero tampoco la violencia en el país, o sea, va de lo particular a lo general. Y a mí también me llama mucho la atención que si la petición es que se detengan los responsables y que no solamente eso, que haya justicia contra los responsables, entonces la petición no es contra el gobernador, a quien mencionan 50 veces en la manifestación de una manera muy puntual, sino en contra de la Fiscalía General del Estado en todo caso, del Poder Judicial, tal vez del Legislativo, para que regule mejor, y lo hacen así como muy dirigido, incluso hasta ir a su casa, que a mí ya me parece un exceso. Y aprovecho para darle la bienvenida a Marisol Calva, que se suma a esta mesa. Marisol, como puedes ver, estamos en el tema de la manifestación de ayer, que se sale de todo control y que tiene muchas aristas, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas de lo que sucedió? Creo que hay que tener mucho cuidado con todas estas expresiones que de repente pareciera que efectivamente no hay manos detrás de nosotros. Pues cuando vemos manifestaciones de marchas feministas, de marchas de cualquier otro tipo, pues se convoca, se avisa con tiempo, incluso se notifican las rutas que van a seguir las marchas o las manifestaciones para que también se prevean los cierres oportunos con las autoridades. O sea, ¿por qué? Porque se busca garantizar la seguridad de los participantes. Esto ocurre porque hay un protocolo incluso para quienes organizan marchas para garantizar la seguridad de las personas que están en los espacios donde se van a hacer estas manifestaciones y de quienes marchan. Pero lo que vimos ayer fue así como de repente armado en la noche, en hora pico, en una vialidad muy neurálgica a esa hora, donde no únicamente van a perjudicar a un gobierno, sino a muchísimos ciudadanos que en ese momento estaban regresando a casa y que terminaron horas varados ahí. A mí me parece muy grave que personajes como activista, ¿no? Que parecía más estar buscando views y likes que realmente impulsar un tema de la agenda de animalistas. Me parece que si estuviera esa convocatoria hecha por las organizaciones y los colectivos de animalistas, tendría muchísima legitimidad, porque incluso vendría de parte de quien conoce la realidad poblana y no de alguien que se viene a montar. Me preocupa porque, bueno, al final hay trabajo que se está haciendo, hay una iniciativa que se presentó al Congreso del Estado que tiene que ver con la creación de centros de bienestar animal en los municipios, y creo que eso es mucho más importante. O sea, más que centrar el foco en un personaje que sí que estaba pidiendo que fueran a la casa del gobernador y esas cuestiones que nada tienen que ver con una protesta legítima, más bien en qué sí se está haciendo y qué se está avanzando. La iniciativa que se presentó es muy importante porque obligará a los ayuntamientos a tener un centro de bienestar animal y de garantizar que también esta protección a las vidas de los animales, que son seres sintientes, pues esté garantizada, ¿no? Entonces creo que aquí sí, darle a cada quien la parte que le toca, la parte de responsabilidad que le toca. Pareciera que todo le toca al gobernador, todo le toca al gobierno del estado, y no, hay tramos de responsabilidad, y en estos casos concretos los tramos de responsabilidad recaen sobre ayuntamientos, ¿no? Un gran logro que se dio a partir
no de ayer, sino de una búsqueda que se viene haciendo desde hace varios días, era la aprehensión del agresor de Enedina, la perrita de Huejotzingo. Ya se cumplimentó y pareciera que, bueno, ahora es un paso más dentro del caso de Enedina, pero como esos hay muchísimos más a los cuales se les va a dar seguimiento. Y no por la marcha de ayer y no por la protesta de ayer, sino porque es parte de una agenda que trae el gobierno del Estado y de esta iniciativa que presentan ante el Congreso del Estado. Desde la semana pasada veíamos una agenda más pública, ¿no? Porque no se hace tampoco estas iniciativas de la noche a la mañana, sino que me acuerdo que dio una rueda de prensa el gobierno del Estado para decir que habían presentado, si no estoy mal, 35 denuncias ante la Fiscalía General del Estado sobre el caso. Y a mí la verdad también me parece, digo, yo sé, ya están, pobre Juan Carlos Valerio por hacer una postura crítica sobre lo que sucedió ayer, ya lo están quemando en leña verde, pero sí me parece que fue altamente oportunista y peligrosa, porque eso de poner las piedras ahí en la vía Atlistario de en la noche, un carro se fue a estrellar, ¿y quién le paga el daño al carro, no? Porque pues no había, como dices tú, pues no avisan, o sea, porque las manifestaciones, aunque no lo crean, se avisan, se pide acompañamiento de la fuerza pública, ¿no? Y las autoridades están obligadas a dar este acompañamiento. Estuvieron toda la noche, hasta las 7 de la mañana, que al menos lograron liberar la vía. Y hoy este hombre lanza en su Instagram un video y dice, ya estoy en la Ciudad de México, pues porque aquí soy. Sí, claro. Pero ya si no cumple, la ciudad de Puebla. Si no cumple, nos volvemos a manifestar, ¿no? Y pierde toda legitimidad, llena de desinformación. Y la verdadera información de lo que está pasando en Puebla, pues es la que tenemos hoy, ¿no? Claro. Y además, hablando de, o sea, bien mencionas, Viri, que estos temas ya se estaban comentando, la rueda de prensa de la semana pasada del fiscal precisamente empezó hablando del maltrato animal y algo, no sé si es una forma de justificar, pero sí de decir como, pues ustedes, sociedad, también pongan de su parte, ¿no? Porque él nos decía que el 70% el 70% de los casos ya está solucionado. No a lo mejor todos los que maltratan a los animales están en la cárcel, porque pues los conflictos se solucionan con alternativas, ¿no? Y dos, que la mayoría se comete en los domicilios particulares, o sea que son los mismos dueños de los animalitos quienes están maltratando, entonces era como de, a ver, o sea, no es tampoco toda la responsabilidad de la autoridad, y también se ha estado informando de los casos pasados, ahorita el de Enedina pues era el caso más público, ¿no? Pero los otros, por ejemplo, que yo no sé si los que se manifestaron supieron que los agresores eran menores de edad, entonces se dijo que ellos pues a la cárcel no iban a ir a dar, que con lo que no se les tenía ni apoyar, idea, ¿no? era con atención psicológica, etcétera, y pues ahí va a estar solucionado el problema. Ya, o sea, ya hay un detenido, yo no sé si ellos ya leyeron esta información, pero como dices, es un tema que le compete, creo yo, a la Fiscalía General del Estado y no directamente al gobernador. Y a los ciudadanos, que les llame la atención más bien la manifestación de, oigan, no maltraten a los perros, porque son ellos los que, o sea, la sociedad es la que maltratan, no estamos hablando de que el gobierno haya cometido algo, de que las autoridades, o sea, es absurdo. Aparte, yo creo que ahorita está muy, muy bien visto el tema de las adopciones. Y creo que cuando tú adoptas a un animalito, un perro, un gato, el que te da en adopción, pues casi te hace un estudio de socioeconómico para ver si vas a cuidar bien al animal. Igualmente a la gente que compra animales, canes o gatos, animales domésticos. Creo que sí, ahí debería de entrar el tema de los diputados y a lo mejor legislar otros procedimientos para hacerte de un animal, ¿no? No solamente porque al chamaquito se le antojó, quiere que Santa Claus le traigan el perro. Oye, y después lo van a traer como trapeador. Y después lo regalan a una compañera de trabajo. Sí, y tiene que ver también mucho con este cambio de enfoque. Pareciera que ahora todo tiene que ser punitivista, o sea, la sanción para cualquier tipo es la cárcel, pero la cárcel realmente está solucionando estos problemas. Creo que algo que en lo que sí se ha estado avanzando mucho es en el tema de la prevención, y la prevención empieza también, ¿no? Por quien va a dar en adopción, justo como lo decías, el tema de que sean adopciones responsables. No es nada más toma, adóptalo, sino cómo garantizas que esa adopción va a ser responsable. Sí, como a un niño. Claro, sí. O sea, al final creo que ahora que está tan en el centro del tema, va a ser un buen momento para empezar a regular, para empezar a crear, ¿no?, todas estas medidas alternativas y ver de qué manera puede haber una reparación del daño en el caso de que ocurran este tipo de incidentes, o cuáles son aquellas medidas alternas de justicia que se pueden dar en los casos de maltrato animal, porque no todo es la cárcel y porque justamente hay que cambiar esta mirada punitivista que se da sobre todo la cárcel, ¿no? O sea, sí, claro que dan ganas, pero al final
¿qué resuelve eso, no? Entonces creo que la iniciativa que ingresa al Congreso del Estado, el trabajo que empezará a hacer Fiscalía también, y la presión que va a hacer la sociedad, porque esto es a denuncia, o sea, si no se denuncia, Exacto. ¿cómo se van a hacer este tipo de acciones, no? Entonces también, como sociedad, no ser indiferentes a que si vemos un caso de maltrato animal, aunque sea mi vecino, mi compadre, mi familiar, pues se Denunciemos, ¿no? denuncie. ¿O creen que subirlo a redes sociales ya cuenta como denuncia y que... Y no necesariamente, ¿no? Sí, O sea, no es así. sí. Bueno, otro tema importantísimo, y qué bueno que tenemos a Marisol con nosotros esta noche, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo dio una resolución sobre el tema del aborto. Entiendo que en todo el país las instituciones de salud pública, el IMSS y el ISSSTE, para que usted sepa de cuáles son ellas, tendrán que procurar la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas. Es correcto. ¿No? Marisol, Así ¿qué es. fue lo que decide la Corte? Es un tema muy importante, se despenalizó a nivel federal el delito de aborto. Esto es una resolución que se da por la vía judicial, debería haber sido por la vía legislativa, sin embargo, organizaciones como GIRE, que tienen una amplia trayectoria en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, interpuso un recurso de amparo contra el Congreso Federal en la Suprema Corte de Justicia porque mantenían una legislación criminalizante. Recordemos un antecedente importante: la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021 determinó que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar. A partir de ahí se dio un desdoble en congresos locales de modificaciones a los a los códigos penales para sacar el delito de aborto voluntario de sus códigos penales. Esto empezó a avanzar, sin embargo, GIRE lo que hace es interponer este amparo, y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina por unanimidad que el delito de aborto tiene que quedar fuera del Código Penal. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que ninguna mujer puede ir a la cárcel por abortar en todo el país, y segundo, que las instituciones de salud públicas como el IMSS, el ISSSTE, Pemex y cualquier hospital, institución de salud que sea público en donde una mujer o persona gestante solicite que se le practique un aborto de manera voluntaria, tiene que practicarlo. Ahora, esto está muy padre, suena padrísimo, pero sin recurso pues no se puede ejecutar. Entonces digamos que lo que sigue va a ser un desdoble un desdoble de modificaciones a la ley de salud para empezar a generar presupuesto para la atención de este tipo de procedimientos. Pero vaya, está el amparo en firme, y ahora pues cualquier mujer puede apelar a este amparo para solicitar este tipo de prácticas en los hospitales públicos. Esto incide de alguna manera en las demás entidades en las que no se ha despenalizado. Como Puebla. Como Puebla, porque al final lo que genera, por haber sido una decisión unánime, es que todos los jueces locales tienen que observar esta sentencia. Entonces, pues cualquiera podría apelar a esa sentencia, y como es el máximo tribunal de la nación, tendría que ocurrir lo que ocurre a nivel nacional, ocurrir a nivel estatal. Qué chinga nos pusieron en Puebla con la ley Balleres, ¿no? Que fue la que aprobaron hace 2009, ¿no? 2009, si no estoy mal, para dejar en la Constitución la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y que es por lo que se necesita la mayoría constitucional en el Congreso para que la apruebe, y el Congreso, o sea, pues han hecho bien güeyes, Bueno, ¿no? pues es que también el Congreso tiene sus... obviamente el tema de la derecha, del yunque, de los panistas, que yo a veces me pregunto, ¿cuántas de las que dicen no han ido a abortar? Claro. ¿O cuántas han mandado a sus hijas a abortar? De los diputados que dicen no, con el crucifijo enfrente, tienen hijas que las mandaron a abortar a México. Claro que sí, con algunos doctores, no creo que tan clandestinos, como acá, de un hospital público, pero se me hace la hipocresía más grande del mundo, un despropósito, y claro que yo festejo ese tema, porque pues al final del día creo que nadie puede decidir más que la mujer sobre su propio cuerpo. O sea, yo creo que ni la pareja tiene derecho a meterse. O sea, yo como mujer, sí, yo nunca quedé embarazada más que cuando tuve a mi hija, ¿no? Pero yo creo que si hubiera tenido un tema así, pero por supuesto que no tiene opinión el caballero. La decisión la tomas por tú supuesto que no. Sí. Y es una determinación de la Corte, o sea, la decisión sobre hacer o no un aborto es una decisión autónoma de la mujer, porque pues al final es su cuerpo, ¿no? Entonces no puede, por eso esta controversia, el Estado decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso es tan importante esta cuestión, ¿no? Que nadie más que la mujer sea autónoma sobre las decisiones de su cuerpo. María, no sé si nos puedes explicar. Yo, por ejemplo, a veces veo cuando dicen, bueno, por decisión de la
Suprema Corte, ninguna mujer puede ir a la cárcel. Pero entonces, yo sí he escuchado que se preguntan, ¿no? ¿Por qué en Puebla existe el conflicto entonces de que el Congreso despenalice el aborto? Entiendo yo, no sé, corrígeme si estoy mal, es porque no puedes ir a la cárcel, pero sigue siendo un delito. O sea, por ejemplo, si lo cometes aquí en Puebla, el abortar sigue siendo un delito y puede ser procesada por esto. Puede, legalmente, digamos, en Puebla no existe, o así lo han informado, ninguna mujer presa por abortar. Es lo que nosotros tenemos en conocimiento. Y el tema aquí es que sí está en el Código Penal. O sea, el Código Penal mantiene una redacción, una legislación criminalizante. Cualquier mujer que abortara fuera de las, en cualquier momento, porque aquí en el Código Penal lo dice que, como lo señalaba Viri, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte está protegida la vida. Cualquier mujer que interrumpiera su embarazo de forma voluntaria en Puebla tendría que ser sujeta de este Código Penal, pero como es criminalizante y como la Suprema Corte ya dijo que no puede ir ninguna mujer presa por abortar, se podría amparar y no pisar la cárcel. Sin embargo, transgrede a los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes que esa legislación mantenga esa redacción. Sí, claro. Por eso es tan importante que se modifique, ¿no? Y porque además, a partir de la modificación del Código Penal, seguiría la modificación de la Ley Estatal de Salud para garantizar que sea un servicio que se brinde en los servicios de salud pública. No, y además hay muchas mujeres que incluso, mis tías, por ejemplo, me han contado, ¿no? Que cuando ellos van, sufren violencia obstétrica. Entonces yo me imagino que tratándose de un tema ya de un aborto, o sea, el personal tanto médico como de enfermería tendría que recibir una capacitación para no violentar a la mujer, porque si si el aborto lo van a practicar y la van a estar violentando, pues creo que por ahí tampoco es. Es un gran tema, o sea, al final siempre que se habla de aborto legal no es únicamente como un eslabón perdido, o sea, siempre que se impulsa va concatenado con, primero, educación sexual integral, porque tiene que ser desde el tema de la prevención, desde concientizar a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes, a las infancias, de la importancia de la educación sexual integral y de tener este inicio de vida sexual de forma responsable. Segundo, con el acceso a los anticonceptivos, ¿no? Porque también acceder a anticonceptivos, pues es caro, digamos, no todos, o sea, pensemos, ¿no? En que tal vez aquí en el núcleo urbano, pues hay otras condiciones, pero ¿qué pasa en el interior del estado cuando una caja de condones puede salir muy cara? Y si saben que se tienen que proteger con condones, porque también el tema de la educación sexual lo vemos desde el privilegio de la capital, pero no sabemos cómo está el interior del estado, donde hay una gran incidencia de violaciones, abusos sexuales y demás. Entonces es la educación sexual integral, los anticonceptivos y obviamente el aborto legal para poder decidir. Digamos que es una demanda conjunta estas tres. Es importante atender el tema de la violencia obstétrica, que se calcula que al menos a nivel nacional 33% de las mujeres que han sido madres han sido víctimas de violencia obstétrica. Entonces, en este caso, sí es importante la capacitación del personal médico en general y del personal administrativo, porque incluso hemos tenido datos de mujeres que llegan, no en Puebla, en diferentes entidades que llegan, piden que se realice esta intervención de la interrupción legal del embarazo, y entonces inmediatamente la recepcionista llama al Ministerio Público y les dice, oye, aquí tengo una mujer que quiere. Sí. Entonces, esa parte es muy importante, pero vaya, digamos que paso a pasito, el tema no se logra una vez que se da la despenalización, ese es el primer paso, pero a partir de ahí hay vienen muchísimas cosas. Sí. Oye, y no se puede, y esta nueva resolución de la Corte que viene a reforzar lo que ya teníamos, no puede obligar ya que el Congreso haga lo que tiene que hacer, o sea, siguen haciendo güeyes todos esos meses y que quieren hacer foros de consulta, o sea, el último argumento que han utilizado es, necesitamos abrir foros de consulta. Yo entiendo que esto ya no está consulta, o sea, ya hay una decisión muy clara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, ya no se puede decir que van a hacer foros ni madres, o sea, ya tendría que despenalizarlo, sobre todo ya para tenerlo en la ley, porque entiendo que si está, tendríamos que acudir a un amparo o protegernos de alguna forma jurídica para evitar que en lo que son peras o manzanas pudieran haber acciones legales en nuestra contra. Ya existe un amparo, o sea, en Puebla el 23 de marzo se fijó ya un amparo que está en firme, promovido por 3 organizaciones locales que justamente tienen que ver con que cualquier mujer que se practique un aborto en Puebla no vaya a la cárcel por abortar, pero vaya, al final no es como que las obligue, es que tienen que hacerlo, pero no hay una cuestión que obligue al Congreso del Estado a hacerlo. Ahora, el gobernador señaló el día de hoy que le pedía a la Consejería Jurídica que hiciera una revisión para ver de qué manera esto está incidiendo en Puebla. Entonces creo que es importante esperar el análisis que dará la Consejería para ver
ver qué otros caminos hay, ¿no? Para el tema de impulsar la despenalización del aborto en Puebla. Creo que es importante y que, bueno, también el Congreso del Estado, no de ahorita, de hace muchos años, tiene esta deuda histórica, ¿no? Entonces es importante, pues, ver lo que pasa en Puebla y lo que pasa en las otras entidades. Llevan 12 entidades de 32. Faltan otras 20 que todavía, ¿no? Claro. Pero vaya, al final este proceso es como las cuotas de los matrimonios igualitarios, perdón, que iba uno por uno así en goteo hasta que ya se dio a nivel nacional, y ahorita pues creo que va a ser un fenómeno similar lo que va a ocurrir con esta despenalización, pero lo que pasa hoy es muy importante, es histórico y siento un precedente porque se despenaliza por la vía judicial. Ale, ¿no lo hacen por moralinos? No, pues ¿O por un sí, costo claro. político? No, pues va de la mano, Van dos, va ¿no? de la Dos mano, posibilidades, ¿no? ¿no? O sea, a ver, ¿quiénes son en el Congreso No, los que machistas, para votan por el no? Pues son los panistas, o sea, algunos priistas ahí doblados, de Y santos algunos varones, morenistas ¿no? que dicen, "Oye, es que yo estoy en Morena, pero porque me tocó la Sí, candidatura, porque, pero en porque se la realidad... regalaron. Sí, esto es un tema absolutamente moral, más bien de doble moral, porque De doble repito, y sé casos, y Nombres, saben nombres, quiénes queremos son. nombres. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son, ¿no? O sea, pues desgraciadamente se tiene eso está circundando la ignorancia. Se ponen en sus estatutos del PAN. Los estatutos del PAN pues son providas, ¿no? O sea, Sí. tienen casi una Casi se forman con los que en las manifestaciones van a cubrir la catedral y están ahí rezando. Sí, afuera aquí no, con es su Cristo. terrible. A mí me da mucho gusto y bueno, lo que dice Marisol es muy importante. Ahora, ¿qué sigue? Porque, a ver, yo no sabía que si llegabas a la recepción, la enfermera le chismoseaba al MP de que llegabas a aborto. Yo no sabía ese tipo Claro, de es como cosas. cuando llega una mujer o alguna niña y tiene algunos signos Sí, de claro. violencia, Y ahí tienen es, que dar parte al pero y ministerio. ahí es otra vez, volvemos a lo mismo, es un tema de educación, de arraigo, de conservadurismo, no del que habla el presidente, sino de conservadurismo propio, ya muy enraizado en una ciudad ultra católica como lo es Puebla, pero también ultra hipócrita y doble moral, porque así es, o sea, al final del día, repito, bueno, escuelas aquí, de monjas y eso, pues cuántas cosas no se ven ahí. Sí, ¿no? O en sea, esas escuelas se ven las cosas. por supuesto, peores porque cosas. no tiene, porque en primer lugar lo que dice Marisol, en primer lugar, que les enseñen en los libros de texto, lo que tú comentabas la otra vez en tu TikTok, que en los estados más conservadores están infartados porque te ponen un útero menstruando y un pene en erección y están infartados los papás. Por amor a Dios, que hacen, o sea, no es posible. Y esos son los que van de pronto a legislar, son los que llegan de diputados del PAN a decir no, con la cruz en la mano, por favor, ¿qué hacen con esa cruz en sus cuartos? Oigan, y a esta hora que estamos grabando el programa, porque no podemos engañarles que grabamos el programa, todavía Morena no sale y por ahí vamos a empezar, pero es la hora, ya llevan 2 horas de retraso, ya por favor, en que Morena salga a dar los resultados, pero creo que ya podemos ser, sin temor a equivocarnos, podemos ser muy concluyentes, porque ya incluso Marcelo Ebrard se bajó del proceso y podemos dejar comentado este tema para que usted lo vea, porque para cuando usted lo vea, espero yo, Están haya pensando dado- qué van a hacer porque de verdad les arruinó el plan. ya haya dado Morena a conocer los resultados, pero todo parece indicar ya que Claudia Sheinbaum, como lo anticipamos y como lo sabíamos, la verdad yo creo que sí desde un principio, será la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, la antesala o el eufemismo para decir que será la candidata a la presidencia de la República en el 2024. Yo creo que un resultado esperado y creo que lo que más nos tiene en incertidumbre es qué va a pasar con Marcelo Ebrard, ¿no? Hablemos un poquito de cómo va este proceso, o cómo ha sido este proceso en estas horas, Ale, ¿no? Yo creo que ahorita Marcelo hizo un súper berrinche, creo que legítimo, porque por supuesto que esta encuesta, pues más que encuesta fue Encuesta modo, fue el dedo sí. mágico, ¿no? El Nos hicieron engañar diciendo el que iba a ganar la dedo de encuesta. oro de toda la vida del PRI, de toda la vida. Bueno, todos sabíamos que la candidata del presidente era Claudia Sheinbaum,
desde el principio, no necesitabas ni ser periodista. Que sí me hubieron dudas, Ale. Bueno, con Adán Augusto, pero no con Marcelo. O sea, AMLO no le iba a dejar el bastón de mando a Marcelo jamás. Ahora, sale Marcelo hace 3-4 horas en un live, ¿no? Quejándose de que todo había estado mal, que muchas irregularidades y que desconocía y que quería que el proceso se repitiera. Evidentemente, pues lo tomaron como el loquito de la feria, casi le mandaron a la policía y le dijeron, ya siéntese señor. No, casi, sí, se la mandaron, ¿no? Se la mandaron, le dijeron, ya siéntese señor. Lo que a mí me da a pensar algunas teorías. Una de ellas es que obviamente esto no se va a repetir. Obviamente en algunas horas, ahorita que esté viendo el televidente, nuestros no son televidentes, nuestro público es respetable. Ahorita que esté viendo, a lo mejor ya AMLO ya salió y ya le levantó la mano. Todo puede pasar. Y Mario Delgado ya anunció, etcétera. Pero creo que Marcelo no se va a ir con las manos vacías. Yo pondría un poco el ojo en lo que puede hacer con Dante Delgado, ¿no? O sea, cuando empezó este proceso y todo el destape de Claudia, yo imaginaba que en algún momento iba a romper Marcelo y se iba a aliar con Dante. A lo mejor no para esta, pero para la próxima, ¿sabes? Que creo que sería una manera de quitarle muchos votos a Xóchitl. O sea, y aguantarse. No le quitaría a Morena, tal vez le quitaría a Xóchitl. Yo creo que le quitaría a Xóchitl más que a Morena. Porque Marcelo terminaría representando el voto antisistema, sí, al romper con el sistema. A ver, ¿qué claro pasa? Se levanta la encuesta la semana pasada. Ayer llegan los resultados al World Trade Center, para que les demos un poquito de contexto a los que nos están viendo. Se llegan todas las casas encuestadoras, los paquetes cerrados, en una camioneta de valores, nombran representantes, todas las 7, son 7 corcholatas, ¿no? Las 7 corcholatas para que estén en el conteo, se hace todo este recuento. Y unas horas antes, desde ayer en la noche todavía ya Marcelo estaba como que, oigan, pero tengo dudas, pero no sé qué. Pero este día, alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, Marcelo Ebrard da una entrevista bastante importante a Susana Uresti, le dice, yo ya estoy fuera del proceso, no porque yo quiera, que es lo que yo creo que el discurso que él quería construir, sino porque me sacaron del proceso. ¿Por qué dice que lo sacaron? Pues porque vimos este video del portazo en el World Trade Center cuando quería entrar Malu Michu, su representante, y ellos argumentan, no, nos sacaron, ya no nos dejaron entrar. Para mi perspectiva personal, armado adrede para tener un argumento, porque ellos firmaron ante el presidente de la República o hicieron este pacto de que aceptarían los resultados y creo yo necesitaban que sucediera algo extraordinario para poder romper o tomar otra decisión. Le pregunto a Susana Uresti, oye, ¿qué vas a hacer? Oye, le dice, oye, pues acabamos de tomar esta decisión hace unas horas, no lo sé porque le insisten mucho en si se va o no de Morena, ¿no? Pero tomaremos una decisión hasta donde nos quedamos. No llegó al World Trade Center a escuchar los resultados y dijo, yo ya estoy fuera del proceso. ¿Tú cómo ves, Marisol, todo este proceso de Morena? Yo creo que, al final Marcelo tiene una vanidad demasiado grande y lo que hace es querer robarle el día, ¿no?, a Claudia. Desde mi punto de vista, creo que algo muy importante que estamos perdiendo de vista por todo el show que se ha montado. Es la tía de la quinceañera que se emborrachó en el cumpleaños. O sea, al final, ¿no? Me parece, desde mi punto de vista, lo más importante es que por fin vamos a tener una presidenta mujer, que va a haber una contienda presidencial de mujeres, que es un tema que nunca antes había ocurrido, es un momento histórico y creo que eso es algo en lo que debemos centrar también el análisis, porque pues ya, a ver, ya tuvo su chance, ya él está en su onda, ya le toca entender su nueva coyuntura y construir su nueva coyuntura, pero la realidad es que ahora lo que estamos viviendo es la ruptura de un techo de cristal. Para empezar, que de parte de tanto de del frente como de Morena, son mujeres, y eso es muy importante que ocurra. La directriz la tira Morena, porque hasta antes de ese momento se veía Krill, hay muchos hombres del otro lado, claro, hasta que vieron que de este lado era una mujer la que estaba bien perfilada, empezaron a buscar, oigan, a ver quién, y entonces sale Beatriz y salen otras mujeres, ¿no? Al final se dan cuenta que pues Xóchitl es su mejor carta para ir a la contienda, y de este lado me parece que si bien todavía falta ver los resultados, hay muchas proyecciones que ya marcan a Claudia como la virtual ganadora de la encuesta y próxima coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Creo que eso es lo primero muy importante. A partir de ahí, algo que también será relevante es ver la manera en la que se desarrollan estos procesos de aquí al día de la elección. Y creo que van
a ser procesos muy violentos contra las mujeres, muy violentos contra ambas, y que eso es algo que no podemos ni normalizar ni permitir. O sea, para empezar, ya a partir de que se le entregue la constancia a Claudia como la coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación, tiene que empezar también un esquema de trabajo para evitar que este tipo de situaciones de violencia política se empiecen a dar, porque lo que hemos visto hasta antes de este día fueron muchas cuestiones contra ella, porque si usaba botox, porque si cómo se vestía, porque si no era muy arreglada, porque si estaba casada, porque si sus hijos, porque... Y esas cosas que jamás se le cuestionan a un hombre y que jamás se le preguntan a un hombre. Entonces creo que eso es el piso sobre el que debemos de partir. Se rompieron unos techos de cristal a partir del impulso que tomó Claudia Sheinbaum como aspirante dentro de Morena, que le tiró la línea al frente para que también fuera mujer. Estamos a punto de tener en la boleta presidencial a mujeres, lo que nunca había ocurrido, con serias posibilidades de competir, y por fin va a haber una primera presidenta mujer. Desde mi punto de vista, creo que así será. Entonces creo que esto es algo bien importante, o sea, en temas de género es histórico. Ahora, que si por ser mujer garantiza que va a ser un buen gobierno, bueno, esto es otra cuestión, también ver las agendas que están impulsando, ¿no? ¿Qué agendas apegadas a derechos humanos, agendas progresistas, qué tipo de agendas están impulsando y de quiénes están acompañando, ¿no? A mí me preocupa mucho ver, por ejemplo, ya pensando, ya no en esta parte de que quién va a ser, sino quién es ya, quiénes estarán acompañando estos proyectos. O sea, cuando yo veo que, por ejemplo, un cabeza de vaca va a ser el encargado de delinear la estrategia de seguridad de parte del frente, con todos los escándalos que tiene de delincuencia organizada y demás, a mí me preocupa mucho que sea hacia allá, hacia donde se quiera recurrir al proyecto de la oposición. Entonces creo que ir más hacia allá, y sobre este tema, pues decir que es un capítulo muy penoso, creo que para Marcelo Ebrard en su carrera política, creo que hay formas de perder, y que esta manera de perder, pues ya lo dijo Noroña, él se derrotó él solo, todavía ni han salido los resultados y él ya salió a bajarse. O sea, creo que hasta para perder hay que saber cómo hacerlo, y que pues ni siquiera sabemos, ¿no? O sea, son puras especulaciones, y él simplemente salió a decir, no, ya, yo ya hago este berrinche, yo ya me voy. Y creo que algo sobre lo que hay que trabajar mucho a partir de ahora que se den a conocer los resultados es sobre la unidad y el trabajo que se debe garantizar desde el interior de Morena para que pues tengan buenos resultados. Está pasando justo en este momento en el que estamos grabando el programa, que están a segundos ya de dar el resultado. Ya hay especulaciones, o más bien adelantos en redes sociales sobre qué pasará. Por supuesto, es Claudia, ¿verdad? No tenemos que cancelar el programa porque nos súper equivocamos. Sí. No tenemos que cancelar la No edición. sale al final. Pero son más de 10 puntos de ventaja. O sea, va a ser una ventaja irrefutable. Y lo traigo a colación, a pesar de que todavía no dicen exactamente cuánto, porque ahí desenmarañamos un poco lo que está pasando con Marcelo Ebrard, ¿no? Digo, es una ventaja amplia, o sea, no son los 3 puntos del posible margen. Hubieron 4 o 5 empresas demoscópicas involucradas en el levantamiento de la encuesta, y por eso él, como creo que bien lo dices, Marisol, del tema de me quiero robar los reflectores, miren la policía cómo nos atacó, no nos dejaron entrar, estos son nuestros gafetes, porque todas vimos todo ese showcito desde las 5 de la tarde y desde ayer, estos son nuestros gafetes, y todavía no sé qué haré con Morena, porque a todos los que estamos pendientes, digo, sí podemos decir, bueno, es Claudia, bla, 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 pero que terminamos yendo a preguntarnos, ¿y Marcelo? No, pero son 10 puntos, más de 10 puntos, y es muy amplia la diferencia, ¿no, Ale? Es muy amplia, pero yo sí me sigo preguntando qué hubiera pasado si no hubiera tenido el apoyo del presidente. Tanto apoyo, tanta, y no es por un tema de que si va a ser mujer. A mí en lo particular me gustaba más Marcelo Ebrard, a mí. Como político, más hecho, no lo sé, o sea, todo su manera de comunicar, etcétera. A mí me gustaba más Marcelo Ebrard. Pero esa es la pregunta con la que yo me quedo, ¿no? Porque al final del día esto, lo que estamos viviendo ahorita ya era cantadísimo desde hace año y medio. O sea, desde hace año y medio ya estaba cantado. Nada más era cuestión de que no se cayera nada, que tuvieran bien hechos los amarres. Me pregunto, ¿cuántos realmente de los que votan, de los simpatizantes de Morena, votaron en realidad por Claudia Sheinbaum? ¿Y cuántos fue por un tema no de coacción, sino que al final del día ya era un tema planchado por el propio presidente? Porque es algo que es evidente, o sea, no hay manera de negar eso. Creo que a partir de que se separan de sus cargos se da este proceso de campaña, aunque no es campaña, ¿no? De trabajo de tierra.
y que en ese trabajo de territorio me parece que quien sí llevó la delantera y por mucho fue Claudia Sheinbaum, en el decir, hacían asambleas, hacían recorridos, tenían una agenda permanente en todo el territorio nacional, no eran, y lo pudimos ver en Puebla, los encuentros que tenían cada uno de los aspirantes o de estos aspirantes a coordinar, pues eran muy distintos, o sea, desde el decir, ¿con quién te estás reuniendo? ¿Qué tipo de encuentros estás teniendo? Algunos muy pequeños, muy populares, y otros más, pues más masivos, ¿no? Más de ir a territorios, pues no en la capital, sino de ir, por ejemplo, a Izúcar de Matamoros, de ir a Huejotzingo, de ir a otros espacios. Y creo que eso también tiene mucho que ver. O sea, al final no podemos olvidar que Morena es un partido de territorio, un partido, pues, que es más bien un movimiento popular que se terminó uniendo bajo la figura de Andrés Manuel López Obrador, y que como tal lo que está ocurriendo, pues, es el desdoble de eso, ¿no? O sea, que estamos viendo a quien gana o quien está como virtual ganadora, teniendo justamente ese tipo de campaña que le gusta al votante de Morena, esa campaña de territorio, esa campaña de toca-toca, no es nada más la campaña que hicieron ellos, sino las campañas que hicieron sus equipos, las campañas que hicieron sus coordinadores estatales, o vaya, los esfuerzos que hicieron sus coordinadores estatales, brigadas, jóvenes, mujeres. O sea, creo que hay un desdoble más allá de solo ver la agenda de los 6 aspirantes. Entonces creo que también eso es importante, considerar el desdoble de trabajo que hubo, y que también no quitarle esta capacidad de liderazgo que mantuvo Claudia de manera permanente desde que llegó a la jefatura de gobierno. Hay puntos muy importantes que ella realizó que son, pues me parece a mí, referentes, ¿no? Como este fondo de apoyo para mujeres víctimas de violencia, que es único en su tipo en todo el país, y que ocurre en la Ciudad de México, que si hay una mujer que es víctima de violencia, además del acompañamiento jurídico y del acompañamiento psicológico, se le brinda un apoyo económico en lo que se le capacita para que pueda pues ya incorporarse al campo laboral. Entonces estas cuestiones creo que además de toda la política en temas de movilidad, transporte, los cablebuses y todas estas cuestiones, llegan también a darle las suficientes credenciales para decir, hizo un buen gobierno, ¿no? Hizo un buen gobierno. Claro que al ser ella puntero y al ser ella como muy visible, hubo una estrategia de erosión a su imagen, y que todo el tiempo le estuvieron cuestionando y atacando para que tuviera negativos, pero aún así con todo eso llega fortalecida al proceso, y llega fortalecida ahora también con estos más de 10 puntos de ventaja que parece que son los que se obtienen a partir de este proceso interno. Que yo ahí sí creo, Ale, de que decíamos desde el principio, y el apoyo completo del presidente. Yo no sé ustedes qué piensen, pero yo sí pienso que muy al principio sí el favorito era Dan Augusto. Incluso eso provoca que muchos personajes importantes de la política en muchos estados vayan con él, ¿no? Y muchos empresarios le metieron una lanísima a la campaña de Dan Augusto, que no fue menor, y que lamentablemente no le dio para crecer por muchas múltiples razones. Y ahora lo que comenta Marisol, yo sí vi, no lo había como que visto tan abiertamente, pero sí, o sea, veíamos un evento tras otro de Claudia Sheinbaum, casi 4 estados en un día, no pasó, pero, o sea, estoy exagerando para que veamos el nivel, ¿no? Muchos gobernadores con ella, que eso fue lo que ayudó muchísimo en la estructura antes de que Andrés Manuel López Obrador dijera, no, espérense, vamos a estos 30, 60 días, ahí sí ya sin nada, por favor, porque ya estaban muy molestos todos. Pero si era uno tras otro, y tan solo, y tú ahí ustedes ahí sí lo han de tener, tan solo la estructura de comunicación social de Claudia Sheinbaum, y me dicen, no era muy grande, digo, Isaac es nuestro enlace en el estado de Puebla, me decían, no es muy grande, parece que somos un chingo, pues somos 5 güeyes, no sé cuántos, y mandaban, Ale, tú no sé si viste eso, pero todos los días, y decías, güey, ¿cuál es el boletín más importante? O sea, mandaban fotos, videos, recorridos, y eso, o sea, me refiero a que es un reflejo de cómo trabajaba como hormiguitas toda la estructura de Claudia Sheinbaum para lograr, y decir que se le entregó necesariamente el presidente, pero es también un poco minimizar esa chamba, que sí se vio, que realmente sí se vio que era mucha chamba. Y tal vez el tema sobre los reflectores que han recaído por más tiempo por Marcelo Ebrard es porque también está en varios partidos, ¿no? Entonces, el decir, a ver, que tal vez es un personaje más mediático y más expuesto por toda esta participación que ha tenido en ciertas posiciones muy visibles. Sin embargo, tampoco el decir que Claudia es una
un invento de este sexenio, o sea, ella viene trabajando desde que el primer gobierno de Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Medio Ambiente, que tiene una larga trayectoria como activista también de diferentes cuestiones ambientalistas, pero también durante su participación como consejera universitaria, me parece, que además de eso, pues también como jefa de gobierno ha tenido un desempeño importante. Entonces, pues es decir, a ver, hay que dimensionar, ¿no? Esta parte de comprar el discurso de la oposición de que, bueno, pues es la continuación me parece muy misógino y muy machista, porque al final le quitamos capacidad de agencia a una mujer que por sí sola ya demostró que lleva varios años de carrera política, que por sí sola ha demostrado que tiene la capacidad para gobernar, porque ya gobernó también una delegación dentro de la Ciudad de México, y ahora pues la Ciudad de México, la ciudad más importante o más grande al menos de todo el país, y que además viene construyendo como parte de este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años. O sea, digamos que sí, ella viene acompañándolo desde el inicio, no de otros partidos, sino desde el inicio con él. Entonces creo que es importante destacar esto porque no es este producto que nos quieren vender de la improvisada o la continuación la ungida, de ¿no? la marioneta. Eso sí me parece un tema muy violento y machista, y creo que hay que dimensionarlo, ¿no? Es decir, tiene su propia carrera, tiene su propia formación política, tiene una congruencia de amoldamiento con el proyecto de la 4T y del presidente López Obrador, y lo que vemos hoy pues es la cosecha de todos estos años y también de todo este trabajo de 60 días, que fue muy territorial, muy de campo, y pues con mucha organización de muchos aliados a nivel nacional. ¿Tú cómo ves, Maggie? Para ti personalmente te causa sorpresa que sea Claudia, o sea, en algún momento dudaste. Yo ayer todavía dudé, dije, en una de esas se cuela el Marcelo, porque había mucho bot diciendo, va a ser Marcelo, ya tenemos resultados, ya sabemos, no sé qué. A mí no me causó sorpresa, pero la verdad a mí sí me alegra que Marcelo haya arruinado el momento, porque la verdad era algo que ya esperaba. Yo sí lo estoy disfrutando. Sí, quiero ver ahí que se peleen, quiero ver que arda. y no es por una cuestión de género, lo aclaro, pero es que creo que su encuesta era una simulación, o sea, era un resultado que ya nos esperábamos, o bueno, yo sí ya me lo esperaba, entonces era como de, pues para que no se vea el dedazo. El dedazo, Sí. exacto. Vamos a hacer una encuesta y que hagan, pues no es una campaña, pero lo que decía, no recorrer los estados, no hay apoyo de gobernadores, pero la verdad es que el resultado ya lo esperábamos. Entonces, creo, si no estoy mal, Viri, antes de la entrevista que dio Marcelo, convocó él a una rueda de prensa, ¿no? Porque creo que ya estaban. Entonces, desde que yo vi, dije, esto se va a poner bueno, que viéndolo por esa parte de que ellos habían acordado que iban a aceptar los resultados, es como de, pues sí, a ver, sé un buen perdedor, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que esto se va a poner bueno, más porque ¿qué va a hacer Marcelo? O sea, ¿a dónde se va a ir? Si se lo jala a otro partido, se va a ir, se va a conformar, lo van a calmar con algún puesto, o sea, no lo van a dejar con las manos vacías. Entonces, por eso a mí esa parte se puso bueno. Qué bueno que Marcelo salió a arruinar sus planes. No, y ahora, lo que sí yo pienso es, por ejemplo, si él hubiera llegado como candidato, se me hace mejor candidato, porque difiero de Marisol, a mí Claudia se me hace una marioneta absoluta de Andrés Manuel López Obrador, que va a seguir con los temas de la Cuarta Transformación. Me queda claro que sí los va a seguir, y qué bueno, porque al final... Es lo que vende, o sea, porque al final este proyecto es bueno, el proyecto funciona y el proyecto no se puede hacer en 6 años. Ni en 12. Sin embargo, yo sí creo que es una hechura absoluta de Andrés Manuel López Obrador en los mítines, en todos los actos, ese tonito de hablar, que ya sabe que le funciona al presidente, entonces lo adquiere. De pronto se topa con una imagen demasiado fuerte y poderosa como la que es AMLO. Algo tienes que extraer de eso, y no tiene nada que ver con el feminismo, creo yo, o a mí siempre me han dicho que soy re misógina, querida, entonces, pero no, simplemente no traigo tanto la agenda feminista. Tú estás hablando de muchos temas, todo lo que dices tiene que ver con una agenda feminista, sí, pero ¿y los que no somos feministas? Yo creo espérame, sí. Pero entonces, si Marcelo hubiera llegado a ser el candidato, tendría más simpatizantes, ¿sí?, de ambos lados, tanto de los conservadores como de los chairos. Bueno, de los, yo me considero medio chaira, entonces yo ya apoyo al presidente, ¿no? Entonces,
creo que la gente que no quiere al presidente, que son muchas, no son más de los que lo quiere, porque Andrés Manuel es más querido que odiado, No, pero claro. la gente, no, por esa misma resaca que es como un espejismo de Andrés Manuel, evidentemente va a rechazar ese voto. Todos los que odiaron a AMLO como presidente o se desencantaron de él como presidente, no van a votar por Claudia, pero sí hubieran votado por Marcelo en lugar de votar por Xóchitl, porque al final del día seguimos siendo un país mucho más machista que feminista. A mí me parece muy injusto decir que es una hechura del presidente, porque Claudia Sheinbaum es doctora en ciencias. Eso no tiene nada. A ver, yo conozco a muchas doctoras que no dan una. Pero no importa, o sea, el tema es decir, a ver, por primera vez vamos a tener una presidenta que viene de ser doctora en ciencias, maestra también en energías ambientales, que viene con una gran formación, no solamente de gobierno, o sea, con una formación también científica, que justamente es importante decir que el proyecto de nación es un proyecto de 6 años, es un proyecto a largo plazo, y que para poder darle continuidad se requieren perfiles que justamente vengan con esta mística afines, que se ¿no? hace muchos años. Pero sí, Marisol, también no podemos negar que había, o sea, discursos, digo, eso ya no fue ni editado ni nada, que sí era como muy mimetizado el bueno, a ver, de Andrés Manuel, y eso a mí me pareció muy molesto. Decir nefasto, que hay diferentes tipos de liderazgos, o sea, que estamos acostumbrados a quizá unos liderazgos muy carismáticos, pero hay otros liderazgos que no lideran desde el carisma, que también lideran desde la autoridad o que lideran desde el conocimiento. Y creo que con Claudia Sheinbaum vemos un cambio de liderazgo, un liderazgo al que quizá no estamos acostumbrados, pero veamos a Angela Merkel. No es una mujer que, ay, bueno, híjole, la ves y te ríes y te encanta con su sonrisa, es más, ni sonríe, pero qué tipo de líder es en su país, ¿no? Entonces creo que estos tipos de liderazgos vamos a empezar a ver un cambio en el país. Para empezar, el cambio de que va a ser género. Por primera vez va a ser una candidata mujer en todas las fuerzas políticas. Por primera vez vamos a tener puras mujeres en la planilla, en la boleta electoral. Y por primera vez va a haber una presidenta mujer. A partir de ahí creo que también va a haber un cambio de ejercicio de liderazgo, ¿no? O sea, no todos los líderes tienen que ser carismáticos para ser líderes. Hay liderazgos que lideran desde otras formas de poder, ¿no? Entonces creo que eso también es importante decirlo, y que sí, si hay cuestiones que se pudieron haber mimetizado, creo que sí, creo que a partir de ahí ella tendrá que también hacer una reflexión y ajustar, porque al final pues se trata de ajustar. Ya pasó esta etapa, cada etapa te va requiriendo un ajuste, y creo que en este ajuste pues ella tendrá que ver lo que le funcionó, lo que no le funcionó, y con las fuerzas políticas pues también ver qué pasa, ¿no? Porque ya esta etapa terminó, ahora hay que ver qué pasa a partir de la siguiente etapa, que es muy importante el desdoble. Yo creo que, perdón, Mari. El discurso que ella adoptaba tal cual, o sea, casi copia y pega las palabras, yo creo que sí lo adapta ella ahorita, porque vio que con eso, o sea, el presidente jala gente, ella necesita jalar gente, entonces es como de, ok, esto está funcionando, una estrategia. Exacto, como estrategia, pero yo creo porque al pueblo bueno no le interesa que sea doctora. Al pueblo bueno no le interesa. Yo te lo juro, o sea, he visto donde... Esa es la realidad. O sea, se agarran siempre, por ejemplo, del tema de las pensiones, cuando van a mítines, por ejemplo, que hay personas de la tercera edad, y entonces es como que ya saben que de ahí, o sea, ¿y quién les está dando su pensión? Obviamente van a votar por al que le mate el hambre. Por eso, está bien. Y ellos lo saben, y de ahí se agarran, y entonces ella por eso adoptó el mismo discurso. Pero yo creo que si ella llegara a ganar, o sea, tal vez, no la quiero subestimar, pero yo creo que ella tendría que ser muy inteligente y decir, bueno, me funcionó con unos, pero ya en esta posición hay que ver cambiar, sí, o sea, no puedo estar trayendo las mismas palabras del presidente, porque ya estoy yo, o sea, ya ganó como quieran verlo, pero si es que ella llega a ganar, o sea, esta parte de que hasta la forma en la que habla, sí lo tiene que cambiar. Yo creo que ahorita lo ocupa porque sabe que eso es lo que jala. No, pero es que comparando no puedes comparar a Angela Merkel con Claudia Sheinbaum, porque unos son alemanes, son fríos, metódicos, cuadrados, organizados, y el mexicano es bullanguero, pachanguero, le gusta la torta, o sea, es absolutamente distinta la gente que vas a gobernar. Pero o sea, sí, al final sí es un cambio en los tipos de liderazgo, no vamos a querer un Vicente Fox todo el tiempo. No, tampoco, ni una Xochitl, no, gracias. No, ni Xochitl, no. Más que alguien que suelte chistes y groserías todas las veces que habla, porque nosotros somos de cheros
y populacheros, yo prefiero a alguien que proponga, ¿no? Entonces, en este caso, creo que Claudia viene mucho con ese tema, y el tema de los apoyos y demás, bueno, es que la política social de este gobierno ha sido súper exitosa, tanto que ya lo vimos en las cifras del Coneval bueno, también. yo sí estoy a favor, ¿no? O sea, de los apoyos. Se tiene que hablar de la continuidad de la política social, porque ha sido un gran acierto de este gobierno, y no solo para el gobierno, para la gente. O sea, el que haya salido 5 millones de mexicanos de la pobreza, pues que sigan esos modelos entonces de política social si vamos a seguir sacando gente de la pobreza. Sí. Y creo que eso es algo que tiene que mantener Claudia Sheinbaum en su discurso, no porque lo diga el presidente, sino porque es algo que está funcionando a nivel nacional de acuerdo a los indicadores de pobreza y a todos los indicadores que... Sí, sin duda después de lo que sucedió hoy tendremos muchísimo que hablar al respecto. Viene una contienda interesantísima, también ya lo hemos dicho varias veces en este programa. Lamentablemente, seguramente será una contienda muy violenta y misógina por tratarse de mujeres las que encabezan los proyectos más importantes. Habrá que ver qué proponen los demás partidos. Como se los dijimos al principio de esta discusión, ya está más que confirmado, por eso estoy pendiente de lo que se está moviendo en redes sociales. Es Claudia Sheinbaum, va por más de 10 puntos, y en la rueda de prensa no estuvo Marcelo Ebrard. Yo les agradezco mucho a todas ustedes por haber estado aquí. Fue un programa bastante interesante con temas muy interesantes, y nos vemos el próximo miércoles 8:30 de la noche, porque ya habrá mucha más claridad sobre qué pasa con Marcelo, cómo sigue el discurso de Claudia Sheinbaum, cuál es la respuesta de Xóchitl Gálvez, y podremos ahondar mucho más en cómo se viene este enfrentamiento. Pero lo que yo creo que sí es muy importante, y lo dice Marisol Calva, y yo creo que todas estamos de acuerdo, por primera vez en la historia, 2 mujeres van a la contienda, y lo más seguro es que una mujer sea la próxima presidenta de la República, y esto va a ser histórico. Muchas gracias por vernos, compartan nuestra transmisión de YouTube, déjenos aquí sus comentarios porque sí los estamos leyendo, y conéctense el próximo miércoles 8:30 de la noche. Muchas gracias a todos.